Saludos muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En las últimas clases hemos estado trabajando el tema de transformaciones en el plano, específicamente el tema de la homotesia. En este video les voy a hablar sobre la razón de homotesia y la influencia que tiene, ya sea en el tamaño de la homotesia, en el tipo de homotesia que se genera y cómo determinarla si nosotros conocemos algunos datos de la figura imagen y la figura preimagen. Entonces, el tipo de homotesia. Existen dos tipos de hemotesias. El signo de la razón es lo que nos determina a nosotros qué tipo de hemotesia se va a aplicar. El signo es el que nos determina entonces el tipo de hemotesia. Si la razón de hemotesia es menor que cero, si es un número negativo, entonces la hemotesia será inversa. Y el centro de hemotesia está entre la preimagen y la imagen. Gráficamente lo podríamos ver así. Tengo la figura preimagen, que sería el triángulo ABC. Por acá tengo el centro de hemotesia y aquí tenemos la figura imagen, el triángulo A', B', C'. Vean que dice que el centro de hemotesia está entre las dos figuras. Por acá lo vemos. Eso me indica a mí entonces que la homotesia es inversa. Y entonces, si la razón de homotesia es mayor que cero, o sea positiva, entonces la homotesia se llama directa. ¿Ok? En este caso podríamos ver un ejemplo que se vería de esta forma. Tengo el centro de homotesia acá en O, la preimagen ABC y su imagen A', B', C'. Vean que en este caso el centro de homotesia no está entre las dos figuras, está a un lado. ¿Ok? La razón de homotesia. El tamaño de la imagen va a depender del valor absoluto de la razón de homotesia, o sea, del número, no el signo. El signo nos indica solamente la dirección. El número o el valor absoluto de la razón nos indica el tamaño. Tenemos dos casos. Si el valor absoluto de la razón está entre 0 y 1, la homotesia es una disminución. O sea, cuando le apliquemos la homotesia a una figura, la imagen va a ser una figura más pequeña que la original. Eso siempre y cuando el valor absoluto de la razón esté entre 0 y 1. Uno podría obviar el signo y pensar solamente en el número. Si está entre 0 y 1, digamos 0, algo, 0,5, 0,6, podría venir en fracciones también, siempre que el numerador sea menor que el denominador, estaríamos en este caso, en una disminución. Y si tenemos que el valor absoluto de la razón es mayor a 1, la homotesia sería una ampliación. Podríamos pensar como que R sea 2, por ejemplo, 1,7 menos 1,7, ¿verdad? Positivos y negativos, mayores que 1 en el caso de positivos y menores que menos 1 en el caso de negativos. Ahora, ¿cómo determinar la razón de homotesia? Si aplicamos una homotesia con centro en O a una figura cualquiera y sabemos que el segmento AB es homólogo al segmento A'B', entonces nosotros con esos datos ya podríamos determinar la razón de homotesia. Yo utilizo el valor absoluto porque como voy a utilizar longitudes, esos nunca nos podrán dar negativo. Entonces, valor absoluto de la razón de homotesia se calcularía, sabemos que es una razón, entonces tiene que ser una fracción. En el numerador voy a colocar un dato de la figura imagen, por ejemplo, la longitud del segmento A'B', y lo vamos a dividir sobre su homólogo, que sería la longitud del segmento AB. Esta razón es la razón de homotesia. Solamente el número, el signo va a depender si es una homotesia directa o inversa. Si nosotros no conocemos datos homólogos de la figura imagen y la figura preimagen, entonces deberíamos tener otros datos que tienen que ver con el centro de homotesia. Otra manera entonces de calcular la razón de homotesia sería la siguiente. Podemos colocar en el numerador el segmento o la longitud del segmento que va del centro de homotesia al punto
A'. Y en la parte de abajo, un segmento similar, pero con la figura preimagen. Es decir, el segmento que va desde O hasta A. Entonces sería OA' sobre OA. En general, uno podría pensar siempre, o la idea general para poder determinar la razón de homotecia sería, en el numerador de la razón vamos a colocar un dato de la imagen, ya sea un segmento o la distancia de un vértice al centro de homotecia, sobre un dato de la preimagen. Siempre homólogos. Aquí tengo A'B' sobre AB. En este caso OA' sobre OA. Vean que tengo aquí segmentos homólogos y aquí estoy utilizando vértices homólogos. Con respecto al signo, ¿verdad? El signo lo va a determinar la dirección de la imagen. Si era inversa, pues será negativo. Y si es directa, entonces sería positivo. Algo muy importante y que nos ayuda a resolver ejercicios es utilizar la razón de homotecia para calcular ya sea segmentos de la figura imagen o segmentos de la figura preimagen. Para eso utilizamos la siguiente relación. Vean que de esta expresión que tenemos acá arriba, valor absoluto de la razón de homotecia es igual a A'B' sobre AB, que sería esta relación. Si yo quisiera despejar de esta ecuación la longitud A'B', este número AB que está dividiendo lo pasaríamos a multiplicar y obtenemos una nueva ecuación de esta forma. Entonces, la razón de homotecia multiplicada por la longitud de AB siempre me daría como resultado A'B'. Si conocemos los lados de la figura original, los multiplicamos por la razón de homotecia y así obtenemos las longitudes de los lados de la figura imagen. Y también en caso contrario, si conocemos los de la figura imagen, podemos dividirlos entre la razón para obtener los de la figura original. Ya de esta ecuación se puede obtener ya sea los de la original o los de la figura imagen. Veamos un ejemplo. Dice en la figura se muestra un triángulo ABC, sería este que está por acá, ABC, al cual se le aplicó una homotecia con centro en O, aquí tenemos el centro, determine la razón y el tipo de homotecia. ¿Ok? Entonces primero vamos a calcular la razón de homotecia. La razón de homotecia sabemos que es una fracción donde en el numerador colocaríamos un dato de la imagen y en el denominador un dato de la preimagen. En este caso podríamos elegir, vean que en este triángulo tengo los tres lados, en este tengo los tres lados, podría elegir cualquier pareja. Yo elegí A'B' sobre AB. Entonces, cuando buscamos A'B', sería este segmento de acá, 6,8, y el segmento AB sería 3,4. Podemos ver que el numerador es el doble del denominador. Entonces, o lo metemos en la calculadora, 6,8 dividido entre 3,4 y obtenemos que R es igual a 2. Nos falta determinar el signo. Esto lo sabemos si es una homotecia directa o inversa. En este caso, como el centro de homotecia está entre las dos figuras, es inversa. Por lo tanto, la razón sería negativa. Y entonces, la razón de homotecia para esta figura sería menos 2. Significa que la figura está en sentido contrario y con el doble de tamaño. Tengo una figura pequeña y aquí se duplica. Podríamos haber utilizado cualquier otro par. Vean que aquí tengo 3, por aquí tengo 6, es el doble. 4,2 y aquí 8,4. También es el doble de la figura original. El tipo de homotecia lo podemos obtener con el dibujo, ¿verdad? Como el centro de homotecia está entre las dos figuras, sabemos que es una homotecia inversa. O también podría decir que está en sentido contrario con respecto a la figura original. Por acá tenemos otro ejemplo. Dice en la figura se muestra un triángulo ABC, que sería este que está por acá, al cual se le aplicó una homotecia con centro en O. Aquí tenemos el centro, se le aplica una homotecia, obtenemos el triángulo A'B', C'.
dice determine lo que se le solicita. Primero, razón de motesia. Entonces, en este caso, igual sabemos que es una fracción, ¿verdad? Donde en la parte de arriba colocaríamos un dato de la imagen y en la parte de abajo un dato de la preimagen. Sin embargo, aquí tenemos la imagen, A', B', C' y no conocemos ningún lado. Entonces, esa idea de utilizar segmentos homólogos ya no lo voy a poder utilizar. Debería buscar entonces la distancia del centro de homotesia a algún vértice que conozcamos. Por acá tenemos esta distancia del, centro de homotesia al vértice A'. Tenemos una distancia de 90 centímetros. Vean que sumamos de aquí a aquí 40 y de aquí a aquí 50. Entonces, 40 más 50, 90 centímetros. Y la distancia de O a A sería de 40 centímetros. Simplificando, sacamos décima y décima, quitamos 0 y 0, y me quedaría 9 cuartos. La razón de motesia entonces sería 9 cuartos. Si revisamos el signo, vean que es una motesia directa, por lo tanto sería positiva. Este tipo de motesia, en el dibujo se nota que es una motesia directa, entonces listo. Y ahora me dice determine la medida del segmento A', B'. Ocupo la medida del segmento A', B'. Para eso utilizamos la razón de motesia. Recordemos la relación que mencioné anteriormente. Si yo quiero encontrar un segmento de la figura imagen, multiplico la razón por el segmento de la figura preimagen. En ese caso ocupo A', B', entonces necesito conocer AB, que tampoco lo tenemos, pero el triángulo es rectángulo isósceles, tiene entonces este segmento, es igual a este de acá, entonces tenemos que es 10. Nuestra multiplicación entonces sería la razón de motesia, que es 9 cuartos, multiplicada por 10. Hacemos la multiplicación, 9 cuartos por 10, yo le hice más despacio, 9 por 10, 90, y 4 por 1, 4. Simplificamos y obtenemos 45 medios. Entonces, la longitud del segmento A', B' es de 45 medios. Se podría dejar así o también se puede dejar en decimales. Ya eso es a gusto del consumidor.